poco sobre la entrevista que le habíamos realizado a una psicóloga y psicopedagoga de un colegio de San Pedro de la Sierra, Bolivia. El colegio se llama San Francis. Esta directora abarca el nivel primario, pero en este colegio se toman los niveles tanto inicial, primario y secundario. Ella, su nombre es Paula Parada. Y bueno, podemos abarcar que este colegio sigue unas ramas que son constructivas, humanistas, verticalistas, donde toca aspectos totales de los estudiantes, donde se ve el pensamiento crítico, también lo que sería aspectos socioemocionales y el dominio de los idiomas. Por lo mismo se ve lo que es el bachillerato dual, tomando en cuenta lo que es la migración de los latinos a Estados Unidos y bueno, para poder afrontar las adversidades del mundo sobre todo. Y bueno, también podemos ver las diferencias correctivas que hay, por ejemplo, entre las escuelas argentinas y las escuelas bolivianas. Esta tiene una disciplina, bueno, un carácter interdisciplinario correctivo en el cual se hace un seguimiento a los estudiantes, sobre todo en el tema de los comportamientos. Y bueno, tomando en cuenta otra vez lo que es el bachillerato dual, podemos ver que es algo muy poco común en el contexto boliviano, puesto que no se da este tipo de modalidad, sobre todo el tema del horario, que sigan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Sí, la verdad que hay una gran diferencia en lo que son las escuelas en cuanto al manejo en Bolivia con Argentina. A mí lo que me llamó la atención es el enfoque verticalista y cómo esta licenciada aborda la temática bullying, entre otras, a través de la prevención antes de que suceda, evitando esto basada en modelos también de colegios en Bolivia que sufren la temática bullying. Ella básicamente hace una propuesta donde es bastante activa y participativa, más allá de ser la directora, hace recorridos por las aulas, arma talleres, referidos con docentes, con alumnos, tiene este enfoque que es entre todos. Hay una ley también educacional de Bolivia, pero a diferencia de la nuestra, tiene otro tipo de una normativa bastante similar, que es la ley 070, que es lo que abarca toda la educación, que habla sobre adaptaciones curriculares para niños con capacidades especiales y no también, en caso de que se necesite adaptar la currícula. Bueno, también trabajan de forma interdisciplinaria, integral, los equipos. Y básicamente eso es bastante interesante. Acá, pues, la que ya mencionó, que se enfoca más en la prevención más que en la corrección, y que esa sería una de sus fortalezas más o menos, que sería que también la directora está bien activa en el aula, en el colegio en sí, recorriendo aulas, viendo cómo están los alumnos, conectada con sus docentes, con el equipo de orientación escolar, que serían más que nada fortalezas. Se promueve una comunicación formal y ordenada, tienen tratan temas por WhatsApp, se realizan adaptaciones curriculares, como menciona ya la ley 170, que la ley 170 es la A21 Elizabeth Pérez, que es la ley que se basa más nada en la educación inclusiva, que por lo que tienen el hijo de hoy es por esa ley, que es pues sus oportunidades que ofrecen a las personas con dislexia o con otro tipo de discapacidades, esta ley la ayuda. Y este colegio pues se distingue por esas leyes y sigue estas normas. La verdad que la directora sea una psicóloga, pero ayuda bastante con cumplir estas pautas. Sí, una muy buena fortaleza. Y dejando de lado las fortalezas y oportunidades que tenemos en esta institución, también podríamos hablar sobre las debilidades y amenazas que se presentan. Entre las debilidades que pudimos reconocer al hacer la entrevista, pudimos notar que en Bolivia la carga horaria generalmente es de un turno de 4 horas en Santa Cruz, en toda Bolivia por lo general. En cambio, en este colegio tienen la particularidad de que sea de como 7 horas, ya que es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, muchos estudiantes de Santa Cruz y de Bolivia no están acostumbrados a trabajar, ni estudiar, ni mantener una buena atención de más de 4 horas.
Entonces, muchos de los estudiantes que no llegan a acostumbrarse a este horario tan extenso en Santa Cruz llegan a cambiarse de colegio y por eso tiende a ser muy rotativo esto de que máximo duran 1 año o 2 años en el colegio y luego se cambian a uno de un turno promedio que es el de 4 horas. Otra debilidad que pudimos reconocer sería la ubicación del colegio, ya que en Santa Cruz no es muy común que todo te quede a una distancia de más de 20 minutos. Y también el transporte público cubre cierta parte de del centro urbano, que tampoco sabe ser el recorrido más de 20 minutos. Pero justamente este colegio está situado en una parte alejada del centro urbano, entonces para acceder a él hay que cruzar un puente, una carretera y generalmente el camino en vehículo particular, porque tampoco existe transporte público al colegio, ningún tipo de transporte público, solo se puede llegar en vehículo privado, suele superar los 45 minutos desde cualquier parte de la ciudad, solo contando desde cruzar el puente para llegar a esta urbanización, ya que es en una urbanización aparte también. Siguiendo con otra debilidad, sería la estructura jerárquica, aunque es muy eficiente, puede derivar en limitaciones en la autonomía docente si no se mantiene un equilibrio entre dirección y participación. Otra de las amenazas que también notamos en este colegio sería que al ser un colegio privado de alto costo, como mencioné, este colegio se encuentra en una urbanización privada en donde es bastante notable la diferencia económica, a diferencia de toda la ciudad de Santa Cruz. Se supone que esta urbanización es una de las más altas en costo de vida. Por ejemplo, su matrícula depende de la estabilidad económica de la familia y en épocas de crisis, que suele haber muchas épocas de crisis que aparecen de la nada en Santa Cruz, muchas de las familias quedan en desempleo, los despiden o por alguna razón familiar deben viajar o emigrar del país. Entonces es muy frecuente que algunos de los estudiantes, que muchos de los estudiantes, que esta también es otra razón rotativa que tienen, que no duran mucho tiempo en el colegio, es que deben retirarse a el país de origen, ya que hay mucho extranjero también en Santa Cruz y sobre todo en esta urbanización. Muchas de las familias son de Europa o de Estados Unidos, entonces por lo general los padres sacan a sus hijos y se vuelven a su país de origen, donde tienen una estabilidad económica mucho mejor. Otra cosa sería la inestabilidad económica general del país, ya que puede impactar en la sostenibilidad del proyecto educativo y en el mantenimiento de su plantel profesional. Incluso los profesores llegan a ser afectados por esta crisis económica, entonces también llega a ser rotativo esto de que los docentes se cambien y muevan de colegio. También la distancia geográfica sería una amenaza, puede limitar el acceso a nuevos estudiantes o personal especializado, porque si bien en esta zona todos son de una alta economía, también hay otras zonas de Santa Cruz en el que las familias sí tienen una muy buena economía y pueden ser capaces de estar en este colegio, pero al estar tan alejados, muchos optan por otro colegio que esté mucho más cerca y si bien no sea el más costoso, suena mucho más factible para estas familias. Por ejemplo. Bueno, lo otro interesante a comentar por ahí que nos resta es la ley boliviana número 3300 que garantiza la vacunación y la salud tanto en las instituciones públicas como privadas, que aquí en Argentina también la tenemos, que los niños no escolarizados deben tener su calendario de vacunación completo. Bolivia también tiene este plan a través del Ministerio de Salud. Y ya para concluir un poco lo que las compañeras de intercambio nos han comentado, que la verdad fue una entrevista muy rica e interesante para todas, fue una gran experiencia para las compañeras, como ven, en Argentina, desde la psicología y la psicopedagogía también, porque vemos muy interesante este intercambio cultural, que en base a los dispositivos que se hacen educacionales, es muy importante cómo se transmite el mensaje y lo que se da, bueno, por eso es que seleccionamos también esto del mate y el intercambio, ¿no? Porque es parte a la vez de una prevención escolar que utiliza la directora en el modelo de Bolivia. La otra gran prevención que utiliza antes
que ocurran los sucesos es que muchas veces nos comentan que a través de los padres los niños se ven vulnerados con comentarios que por ahí realizan en casa y demás, entonces ella lo que hace es que los padres participen activamente, pero en un encuentro áulico, no por redes sociales, sino que busca más el cara a cara y el que todos conversen. Eso también es muy interesante, que por ahí son los modelos que a futuro probablemente nos vayamos a aplicar acá en la región. En líneas generales, según el modelo de FODA, lo que vamos a concluir es que de esta forma los padres serían una fuerza instituyente porque apela contra el orden genuino de la institución, generando por ahí un tema controversial o negativista. Frente a los niños con TEA, TDAH y demás, hay una fase integradora, sobre todo desde lo psicopedagógico para ellos en cuanto a la currícula, en cuanto a hacerle frente a las emergencias, en cuanto a conductas desafiantes también y disruptivas. Hay como una autorregulación a la vez desde lo social y lo cultural en estos niños, y también sobre las brechas económicas, cómo la escuela solventa esta situación, ¿no?, de tener que trasladarse desde contextos tan lejanos a otros más cercanos, como bien las chicas comentaron. Abogando por la inclusión, ¿sí?, la interacción y demás de este enfoque verticalista. Cuanto a mí, la verdad que fue una experiencia muy rica y creo que todas coincidimos en esto porque lo hemos conversado, que disfrutamos mucho, y la verdad que la licenciada fue muy, que entrevistamos muy preparada. Sí, muy preparada también, pero sobre todo muy abierta a contarnos por ahí cuestiones que otro profesional nos animaría a hablarlas. Así que bueno, no sé, ¿algo más quiere agregar algo? Creo que fue una buena experiencia para intercambiar cosas, y la verdad es que, pues, al menos era un colegio que tiene una nueva perspectiva de lo que normalmente estuvimos viendo en clases. Sí, sobre todo de que poder, al entrevistarla personalmente con ella, pese de que teníamos conocimiento sobre ella, tipo, el poder saber cómo funcionaba el colegio desde su opinión completa, nos hizo tener como que una noción de cómo funcionaban las cosas, porque antes habíamos realizado prácticas en el mismo y es como que ahora todo tiene mucho más sentido y quedan como más completas con todo lo que preparamos. Y fue bastante notable la diferencia de cómo son los colegios en Santa Cruz, Bolivia, y aquí en Argentina. Entonces creo que eso fue lo más enriquecedor de esta entrevista. Bueno, entonces eso es todo. Hemos cerrado y concluido hasta aquí. Un besito y nos vemos en el aula. Bye.